Bienvenidos todos al primer conversatorio del eleccionario. Es un conversatorio en live streaming. El tema es medios de comunicación, redes sociales y elecciones. Están conmigo Carlos Bravo Regidor, @Carlos Bravo Reg, y Carlos Push, @Push Carlos. Bien. Bueno, les explicamos un poco la dinámica. Cada uno va a responder 2 preguntas de las que están aquí en este frasquito al tanteo, y luego van a responder una pregunta en conjunto de las que se hagan de la participación en redes. No tiene límite de tiempo, entonces, pues, ¿quién quiere empezar? Si tú quieres, tú dices. Vamos. Yo leo la pregunta, tú lees la pregunta. Bueno, como periodistas y medios, ¿cuál es el principal reto frente a la difusión de contenidos de ida y de vuelta en el contexto digital? ¿Cómo viven los periodistas en la era de las redes sociales, donde Donald Trump te puede poner en jaque con un tweet? ¿Y cómo lo utilizan ustedes también como plataforma para difundir contenidos? A ver, lo primero, yo creo que los medios de comunicación utilizan las redes para difundir contenidos exactamente como lo dijiste, para un medio institucionalizado, más allá de que tenga o no una versión digital, y todos tienen una versión digital, las redes sociales sirven para difundir contenidos, para ganar más público, que sea ganado, ¿no? Para obtener más audiencia, para destacar cosas que quieres destacar. Esa me parece que es la más sencilla, es decir, los medios en general han utilizado bien o hemos aprendido a utilizar bien las redes como una forma más de publicidad y distribución. Hasta ahí. A final de cuentas, lo que queremos es que vengan a tu medio, que eso es lo más complicado. La segunda parte, la primera parte de la pregunta, que es la segunda que voy a responder, es mucho más complicada, porque las redes están llenas de información falsa, o de información no verificada, o de información no periodística. Y cuando digo información no periodística, es información que no ha pasado los filtros que cualquier periodista sabe que tiene que pasar la información antes de ser publicada. Entonces, vivimos en un mundo en donde el público accede a las redes sociales todos los días y ve información que piensa equivocadamente que está procesada por profesionales de la información y que no está. Eso a nosotros nos pone en un lugar bien complicado. Uno, porque si no dices lo que dicen las redes, pareciera que quieres ocultar o no te importa, o etc. Pero la verdad es que lo único que se está haciendo o lo que se intenta hacer es tomar esa información y tratar de darle el procesamiento periodístico que se le tiene que dar. Hemos tenido suficientes ejemplos recientemente en México de esas cosas. El que me salta a la cabeza inmediatamente es de aquel profesor de Jalisco, me parece, que se subió un video a las redes de una parte de una conversación en donde parecía que el tipo era una bestia con las mujeres y que les estaba enseñando a sus alumnos a hacer eso. Cuando nos enteramos de la realidad, eso al tipo le destrozaba la vida por lo menos por una semana, y cuando nos enteramos de la realidad es que él estaba, digamos, en una exposición más amplia. Bueno, ¿qué pasó? Pues que no, esa información que salió en medios tradicionales no se le procesó periodísticamente, no se verificó, no se supo quién es, nada. Esto nos pasa todos los días a los que estamos en un medio tradicional. La presión de mira lo que salió en redes, mira lo que salió en redes. Y tratar de verificarlo se vuelve bien complicado. Entonces hay una tensión todo el tiempo, creo, entre el periodismo y las redes sociales, porque no son lo mismo, porque absolutamente no son lo mismo. Porque las redes sociales están llenas, sobre todo el 99.9% de las redes sociales están llenas de gente que no son periodistas y que suben ahí la información que absolutamente se les pega la gana y que no es información que pasa, pues ni modo, todos los procesos que tiene que pasar la del periodismo. Ok, bueno. ¿No quieres decir algo además? No. Es que supongo que es complicado el reto de la inmediatez, ¿no? O sea, que el tener que frenar el impulso de decir, me quiero subir este tren, o de decir, salió esta noticia, o salió este video, o salió
También ustedes como periodistas adentro de la red no reciben mucho calor de ¿por qué no estás pronunciando por esto? ¿Por qué no estás diciendo? ¿Por qué no noticiero no trae esto en este momento? Pues sí, pero yo creo que alguien por ahí tiene una frase muy bonita. Yo siempre prefiero llegar tarde que llegar mal. Siempre es preferible tardarte 2 horas que recibir un desmentido o que arruinarle la vida al profesor de Jalisco. Creo que cuando uno, el equipo con el que trabajas, el medio en el que trabajas, aprende eso, ¿no? Aprende que es mejor llegar tarde, pero bien, que llegar mal, es mucho mejor. Además, digamos, tampoco es como que las redes sociales inventaron la inmediatez. O sea, los medios de comunicación siempre trabajan como en ritmos muy cortos y muy rápidos. Y si bien ahora, digamos, está, como dices, la presión añadida de las redes, no es como que antes los reporteros estaban rascándose la panza, están viendo todo el tiempo qué trae su competencia. Y hay una muy fuerte presión de que no te vayan a ganar la nota, ¿no? A lo mejor las redes en ese sentido aceleran un poco los tiempos, pero mi impresión es que de todas maneras sin redes, los tiempos del trabajo periodístico ya eran muy restrictivos, muy acotados, ¿no? Siempre, o sea, un periodista siempre es una persona que no tiene tiempo, siempre están trabajando sin tiempo, ¿no? Las redes, a lo mejor sí, insisto, les acortan más esos periodos, pero no implica una transformación, digamos, cualitativa, es solamente una aceleración de lo que por sí ya era un tiempo de por sí acelerado, ¿no? Y bueno, el lado bueno de las redes, de tener redes como periodista, ¿cuál es? El lado bueno, el lado bueno es que tienes un lugar donde puedes distribuir, digamos, de mejor manera tu trabajo, que te da acceso gratuitamente a muchísima gente para distribuir tu trabajo y el de tu medio. Ese me parece que es el mejor lado de las redes. No sé si trae un mejor lado de las redes. Yo me divierto mucho ahí, pero es una diversión, es como ir a tomar una copa, pues, nada más con más gente. Y oyes que están hablando, pero pues, la verdad es que las redes son el bar que te gusta, donde va la gente que te conoce, porque esos son los que elegiste que estuvieran en tu tele. Y entonces, pues sí, caminas por un bar toda una noche, platicas con mira, aquel que no veía hace tiempo, está contando no sé qué historia. Las redes me parecen fundamentalmente divertidas, tampoco creo que las redes nos hayan dado, o alguien en redes nos haya dado una gran exclusiva desde caminando por la calle sin haber pasado el proceso periodístico. Eso todavía no lo hacen las redes, ¿no? Ok. Yo tengo como un comentario pregunta sobre esto. Me pregunto también si las redes no tienen un beneficio añadido de hacer más visible y sobre todo más legible a tu comunidad de lectores. O sea, hay todos estos softwares muy sofisticados que te permiten de alguna manera rastrear cómo se consume una nota, ¿no? Cómo circuló el periódico durante un día y que te pueden dar un mapa particularmente, digamos, como con mucha textura de quién es tu público. Digo, supongo que antes esto se hacía con estudios de mercado, con encuestas, pero las redes te abaratan, me parece, un montón el costo de hacer legible a tu audiencia, de conocerla mejor y a lo mejor en el sentido de ofrecerles productos como más a su gusto, ¿no? Más teledirigidos, digamos, para la audiencia que se te está manifestando a través de redes, ¿no? Hay muchas preguntas por hacer, pero solo quisiera decir los beneficios y los riesgos de esto. Es muy cierto esto que dices, que cuando algo funciona en redes, dices, mira, te traslada un ánimo, ¿no? Te hace entender un ánimo social, digamos, ¿no? Mira, ¿por qué esto funcionó? Esto nunca imaginé que funcionara. Y funcionó este pequeño video de 4 minutos que subimos en el noticiero ayer y de repente hoy tiene unos... ¡Órale! Eso tiene un riesgo terrible, ¿no? Que es... Eres esclavo del precio. Que te vuelvas que entonces, claro, o sea, si subo a mi gatito, no tengo gatitos, pero si lo tuviera mi gatito reflejándose, pues iba a tener 1 millón de views en nada. Y entonces lo que pasa es que tienes 1 millón de views. Hay que ser muy cuidadoso con eso, absolutamente cuidadoso con esa afectación y celebrar mucho cuando cosas que tú crees que hiciste bien y que son serias y que aportan un contenido se vuelven así. Porque también sucede, también hay cosas bien hechas que de repente algo pegan y algo te dicen,
¿no? Y dices, caray, mira, ¿no? El mejor ejemplo que tengo, por lo menos que me ha pasado hace 2 años, yo invité a un cuate que leía una tesis y leía un texto de animal político. Dije, ¿quién es este cuate? Lo invité en enero a mi programa, le hice una entrevista de 4, que reduje a 4 minutos, la subieron en redes. Eso fue una locura. Al mes Random House me invitó a hacer un libro. Y esa primera entrevista con Leonardo, de un tema complicado, pero bien explicado, y etcétera, se volvió una locura. Yo tenía tías de Monterrey que me decían, ay, Carlos, estoy bien atento que en WhatsApp me mandaron un videito de 4 minutos, ¿no? Sí, bueno, también tienen sus ventajas, porque los notan muy satanizadores de las redes desde el principio. Bueno, siguiente pregunta, saca Carlos. Esta ya es un poco más electoral. El modelo de comunicación político-electoral vigente en México no contempla regulación para la difusión de contenidos en redes sociales. ¿Cómo prevén que eso influye en las campañas electorales y cuál debe de ser el papel de los periodistas dentro de las redes? Bueno, sobre el modelo de comunicación electoral que tenemos hoy en día, yo creo que de hecho es un modelo sobreregulador y que sobre todo es un modelo ineficiente porque sobrecarga a las autoridades electorales de responsabilidad. A veces puede ser que tengamos la idea de que entre más competencias o más facultades tenga una instancia, una autoridad más poderosa. Yo creo que no es así. Yo creo que de hecho existe la posibilidad de que le sobrecargues de responsabilidades a una autoridad al punto de que ya no puede hacer bien su trabajo porque tiene demasiadas cosas que hacer. Creo que eso pasa en buena medida, por ejemplo, con el INE. El INE, o sea, tú comparas lo que hace el INE, la cantidad de cosas que tiene que hacer por ley el INE con lo que tienen que hacer otras autoridades electorales en el mundo, y es una barbaridad. De hecho, tengo la impresión de que la primera parte de la historia del INE era una historia de éxito. Por fin tenemos una autoridad autónoma que garantiza la integridad de los procesos electorales. Y esa confianza que generó lo que entonces era el IFE, acabó convirtiéndose en su peor enemigo. Porque entonces vamos a darle al IFE esto. Víctima de su éxito. Víctima de su propio éxito. Y ahora, digamos, tienen tantas cosas encima que siempre es la piñata de la temporada de los partidos, ¿no? Cuando algo no sale bien, que si el A, no, es que el INE. Que si una decisión no les gusta, que el INE, ¿sabes? Entonces, claro, al ser una instancia que concentra tanta facultad, pues también genera muchísimos antagonismos. El modelo de comunicación en ese sentido no es una excepción. La autoridad electoral tendría que encargarse de organizar las elecciones, pero, por ejemplo, ¿por qué tiene que monitorear todo lo que sale en los medios? Eso a mí me parece un exceso. Creo que eso, si esa es una función que queremos, que puede ser, eso es otra discusión, está muy bien, pero ¿por qué la tiene que desempeñar el Instituto Nacional Electoral? Ahora, yendo a la segunda parte de la pregunta con respecto a redes, yo creo que en efecto las redes no están reguladas y no deberían estarlo. Incluso al costo de, bueno, pues en las redes se dicen muchas cosas que son medias verdades, que son falsedades, que son mentiras deliberadas. Bueno, ese es el costo de vivir en una sociedad en la que valoramos la libertad de expresión, que estamos dispuestos a convivir con todo eso, que no vamos a ser policías de la verdad, entre comillas, ¿no? Porque inmediatamente el impulso regulador muy fácilmente se transforma en un impulso censor. Desde luego, eso tiene sus asegúnes, ¿no? Pero en general, yo creo que abrir la puerta para regular las redes sociales terminaría siendo mucho más costoso que el precio que pagamos actualmente porque estén, digamos, para que sean libres. ¿Qué papel van a desempeñar en las campañas? Bueno, es perfectamente predecible qué papel, ¿no? O sea, las redes van a ser el lugar por donde va a transitar toda la información que a lo mejor no podría transitar en los medios tradicionales, porque un partido podría quejarse y obligar al instituto y luego al tribunal, ¿no?, a que falle para que quiten esa publicidad engañosa, esa publicidad negativa. Todas esas cosas que en los países, digamos, normales, pues sí, te están engañando y te pasan un comercial donde retratan a tu adversario en la peor luz posible, pero bueno, al final se confía en el criterio del lector, que bueno, esa información va a saber discriminarlo o no.
Yo creo que ese impulso sobreregulador sí parte como de una premisa, como de desconfiar del criterio de las personas para discriminar la información. A ver, yo creo que en lo electoral, sí. Primero hay una regulación que se debe aplicar. Tiene una responsabilidad enorme de empresas transnacionales, las más poderosas del mundo, Google, Twitter, Facebook, en que nos tienen que decir quién compra esa publicidad. ¿No? Eso primero. Me parece que, como en cualquier otra parte del mundo, uno. Segundo, hay una regulación en México que me parece suficiente de gasto electoral. Y si quieren influir en las redes los candidatos y los partidos, tienen que decirnos cuánto gastan ahí. Y espero que ni Facebook, ni Google, ni Twitter, ni Instagram se vuelvan cómplices de empresas fantasmas a las cuales va a llegar esa publicidad y se va a invertir en publicidad ahí. Entonces, regular el gasto, me parece que está en la ley, me parece que es correcto regular el gasto y me parece que esas empresas transnacionales tienen que ser muy responsables. Y dejo una nada más. En este país regulamos a qué hora se puede anunciar el alcohol, qué se puede anunciar en horarios que llamamos infantiles, qué tipo de sexo se puede ver en televisión abierta y qué clasificación se le pone a los programas. Yo sí creo que la publicidad, aún siendo política, pues tendría que tener una clasificación en un medio que llega al público. No porque el público no tiene criterio, pero le permitiríamos a un vendedor de veneno que anunciara su veneno en redes sociales, diciendo que es muy sano para todos. Dejaríamos al criterio del lector a un vendedor de arsénico que nos engaña diciendo que es una gran bebida. ¿Tendríamos que regular esa publicidad en redes sociales? Me parece que sí, porque a lo mejor alguien se muere, porque a lo mejor sí tienen mucho criterio los lectores, pero hay criterio que no. Es decir, me parece que regulamos la publicidad todo el tiempo en México. Todo el tiempo la regulamos. Tiene clasificación, tiene ciertos horarios, hay cosas que se pueden decir en la publicidad. Tenemos instituciones que dicen publicidad engañosa en medicina, somos muy cuidadosos con lo que decimos de una medicina y lo que no decimos. Porque esto de no regulemos la publicidad en las redes suena a que entonces cualquier candidato puede decir lo que quiera del país, de otra persona, de otro candidato, de él mismo. Y hay cosas tan peligrosas como el que nos vende una fórmula que dice que vamos a enflacar todos 15 kilos en 10 días si nos la tomamos y solo tomamos eso. Tan peligroso como eso. A ver, nada más, subsiguiente pregunta. Y en términos de debate, ¿cómo ven? O sea, yo sí prefiguro en la elección de 2018, porque ya lo estamos viendo en un nivel de debate ordinario, a los candidatos y a sus voceros y a todo el mundo utilizando las redes sociales para hacer todo lo que no se puede hacer afuera. Entonces, sí va a ser una circo de tres pistas. ¿Cómo se puede ordenar el debate? ¿Cómo pueden los ciudadanos capitalizar el debate de lo que va a pasar ahí? ¿O simple y sencillamente compramos un montón de palomitas y que se dañen para nuestro entretenimiento? Bueno, yo creo que justo lo que acabas de decir, de que las redes se conviertan en el lugar en el que los candidatos van a hacer y decir lo que no pueden hacer y decir en medios tradicionales, ya te está diciendo de alguna manera que hay una sobreregulación. Respondiendo a lo que decía Puch hace un segundo, yo creo que, perfecto, o sea, si vamos a someter la publicidad electoral a las mismas reglas, a los mismos rigores que tiene la publicidad en general, perfecto. Mi bronca no es la regulación, es la sobreregulación. O sea, por ejemplo, esta cosa que está como satanizada, las campañas negativas, a mí me parece absoluta, o sea, un absoluto despropósito, ¿no? Entiendo perfecto lo que dices. Bueno, no es cierto que la publicidad está regulada en muchos sentidos. Sí, la publicidad en general. Mi bronca es la publicidad electoral que está sobreregulada. Si la sometemos a la misma regulación que el resto de la publicidad, perfecto. Y entonces no pasaría esto que estás diciendo tú, que las redes se vuelven el lugar donde te vas a hacer la travesura que no puedes hacer en el horario AAA en el canal de las estrellas, ¿no? Sí. ¿Y algo que añadir?
No, a ver, no ahorita. yo puedo decir, concuerdo en el tema de regulemos publicidad, pero pues todo lo que no es publicidad, ahí sí coincido con Carlos en que pues, hay un montón de cosas que no son publicidad. O sea, veamos el punto de los debates. Los debates ya tienen una regulación gigante en la LGIPE de cuántos números de debates se tienen que hacer, quién los tiene que organizar, cómo se tiene que transmitir, cómo se tiene que dar el tiempo. Hicieron un foro en el INE para hablar de los debates. Son los debates que tienen, yo creo que más reglas que jugar tenis y Wimbledon. O sea, qué originalidad, qué capacidad de presentar, de hacer propuestas, de hacer todo. Ahorita la regulación de las pre-campañas, pues sí, tenemos unas campañas con miles de spots, que pues tengo que agradecerles la creatividad de ya sabes quién y de otros truquitos, porque la realidad es que están tan limitados a no decir cosas que terminan no diciendo mucho o no diciendo nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para que sean más productivas? Para que el debate no se termine dando en Twitter, donde además pues en Twitter nosotros corremos que está todo el mundo, está todo el mundo. Y pues que al mismo tiempo sí representen, incentiven, o sea, no sé. No quedó muy claro lo de los debates. Mi experiencia en los debates es que depende de las personas con las que se negocia ese debate y yo todavía tengo esperanza. Es decir, la norma no es tan rígida como parece. Quienes son rígidos son los representantes de los partidos a la hora de negociar. Yo he hecho 2 conducciones de debates y me he topado con 2 experiencias completamente diferentes que tienen que ver con qué querían los representantes de los candidatos con los que yo y el instituto negoció esos debates, ¿no? Creo que todavía hay esperanza y veamos si hay gente seria representando a los candidatos que estén en los que vienen aquí, porque el formato del debate se decide en una negociación entre los representantes de los candidatos, es decir, los candidatos, el conductor y el instituto. Vamos a ver qué pasa. No me parece que sea tan... Es decir, mi experiencia no ha sido esa, mi experiencia ha sido que todo está por decidirse ahí, ¿no? Y me he topado con gente muy seria que permitió muchas cosas en uno de ellos y con gente que tenía un miedo terrible que no permitió otras y que se hizo un debate muy aburrido. Eso digamos que el debate. Y segundo, el debate no se va a dar en Twitter, porque Twitter es cronológico, no se va a dar en Facebook, porque pues en Facebook seguimos a quien queremos. Es decir, y nada más. Y no hay manera de influir en Facebook si no gastas dinero, que todo el mundo se olvide. Si alguien no gasta dinero, no hay manera de influir. Es decir, Facebook está tan bien programando ese algoritmo que solo vas a impactar a mucha gente si Facebook gana dinero. No hay otra manera. Hay que meterle lana, hay que meterle billete, Facebook tiene que cobrar y entonces te va a dar los demográficos a donde lo tienes que llegar. No va a surgir un debate público, de política pública, en ninguno de otros, en las redes sociales, nunca, si nadie no le mete lana. Y a nadie le interesa meter lana porque en ese debate entonces pues ya va ganando cuando le mete lana. Y de los debates de verdad, pues yo todavía tengo esperanza, es decir, yo tengo esperanza porque tuve alguna buena experiencia, cuando había gente seria, en donde todo el mundo entendía que era un absurdo los debates que hoy tenemos. No soy muy, el profesor Bravo sabe que soy un pesimista documentado e histórico, pero en esta voy a esperar a ser pesimista cuando empiecen esas negociaciones. Muy bien, algo que añadir, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Las redes sociales han cambiado sustantivamente la forma en la que se ejerce el periodismo o no? ¿Y cuál es la principal ventaja y desventaja del contexto? Pues creo que ya la contestaste, entonces la cambiamos, ¿no? Sí. Creo que mejor la cambiamos. Nos han hecho un poco de daño, ¿no? Pero bueno. ¿Hay diferencia, o debería haberla, en el papel de un ciudadano de a pie y el del periodista o del medio que participa en redes sociales? Yo esperaría que sí. Bueno, no sobre eso.
una parte de lo que nos ha pasado con las redes sociales es que hay una confusión enorme en el público allá afuera. Esto lo he dicho en otras partes, entonces sé que alguien me va a golpear por esto, pero pues sí, hay mucha diferencia entre el cirujano del corazón de a pie y el cirujano que estudió y que abre el corazón, ¿no? Es decir, como yo sí estudié un poco y doy clases a unos que quieren ser maestros, pues sí entiendo que alguien se prepara para procesar la información y presentarla al público de manera relevante e interesante contra uno que cree que puede ser periodista poniendo 140 caracteres porque vio algo. Sí hay diferencias. Todavía no le veo la ventaja al ciudadano de pie que se cree periodista. El ciudadano piensa que fue al bar y me platicó algo a todo dar. Eso está muy bien, pero nada más. No hay periodistas de pie, bueno, sí, hay periodistas que gastan muchas suelas porque trabajan y lo hacen, pero esta idea del periodista ciudadano, que por suerte ya cada vez oigo menos eso y me encanta, no, por Dios, a menos que alguien vaya a ir a tratarse su mal del corazón con alguien en una esquina, porque va vestido blanco. Okay. A mí me parece muy interesante de pronto esa idea de que las redes sociales para las personas se nos convierten como si fueran en un medio, ¿no? Te metes, te empiezas a enterar de noticias y de pronto empiezas a asumir que el hecho de que de pronto funcione como un medio significa que sea un medio y empiezas a creer que la persona que sigues y que te cura de pronto las noticias es un periodista y le empiezas a presentar, digamos, exigencias o críticas como a un periodista. Bueno, si es un periodista está muy bien, pero si no es un periodista, entonces, ¿cuál es exactamente la relación que tú, como público consumidor del contenido que esa persona está curando, entablas con esa persona? ¿No? Estamos muy acostumbrados al pacto, digamos, de la audiencia con el periodista, ¿no? El periodista tiene una serie de estándares, de protocolos para producir información, para verificarla, etcétera, ¿no? Pero esos protocolos no aplican con el curador de información en Twitter, ¿no? Y ahí no hay pacto. O sea, y eso te deja a ti como audiencia en una situación de tremenda vulnerabilidad, pero es una vulnerabilidad de la que en principio tú eres el primer culpable por haberte creído que esa persona que te estaba curando el contenido es un periodista cuando no lo es. O cuando nos preguntan, dame tu fuente. Lo llegas a ver en Twitter con alguien con un tweet, dame tu fuente. Sí, lo vi ahorita, me lo contaron, no sé. A ver, y en ese mismo tenor, ¿cuál debería de ser el papel de las instituciones en general y de las instituciones electorales, en particular en este momento, adentro de las redes? Es un tema de comunicación social. Sí, a mí, digamos, yo en principio soy muy renuente, así como el profe Puch es muy pesimista, yo soy muy renuente a tratar de imaginar más responsabilidades para las autoridades electorales. Creo que ya tienen demasiadas. En todo caso, yo me haría la pregunta, ¿qué le podemos quitar al INE para que pueda hacer mejor su trabajo? Y bueno, ¿a quién le damos eso que le quitamos? O si realmente necesitamos que alguien haga eso que dejaría de hacer el INE. Me gusta la metáfora del bar que decía el profe Puch, porque sí, bueno, ¿cuál es el papel de las autoridades electorales en un bar? Ninguno. No tenemos por qué esperar que el INE esté monitoreando qué nos decimos en un bar, ¿no? Está bien que nos digamos lo que queramos. Bueno, a lo mejor las redes son lo mismo, porque las redes no son un medio, las redes son un espacio, además, privado. Asumimos que es como espacio público, es de unas metáforas peor utilizadas, la plaza pública de las redes sociales, porque no son plaza pública. Y en esa medida, creo, no tenemos por qué esperar ni pedir que las autoridades electorales hagan nada en especial. No las autoridades electorales, pero creo que si yo nunca he hecho eso en la vida, pero sé que la gente se dedica, es decir, está en partidos políticos. Creo que los partidos políticos sí tienen que estar muy pendientes de lo que se habla en ese bar todo el tiempo y actuar sobre lo que pasa en ese bar, porque sí son vulnerables. Es decir, de repente si en la esquina del bar alguien empieza a decir, no, es que ese partido político no sé qué, yo supongo que cualquier partido político tiene que estar súper atento a todo lo que pasa. Yo creo que, porque no somos muchos los que estamos en las redes sociales en comparación a otros países, porque nos falta lo que nos falta, porque la atención a la política no es tanta, por muchas cosas, pero sí influyen. Alguien preguntaba ahorita en redes y nos preguntaba,
de qué tamaño el voto, ¿no? ¿Qué tanto voto va a ser influido por redes sociales? Yo creo que algo, es decir, sí pasan cosas por lo que pasa. Entonces, yo creo que por supuesto no somos de la autoridad electoral, pero si yo fuera dueño de un partido político, hijo, estaría súper atento en todo lo que se dice y actuaría sobre lo que se dice y diría cosas sobre lo que se dice. ¿Por qué? Porque sí importa, aquí no queremos decir que lo que se dice en el bar no importa, por supuesto que importa, pero pues nadie vaya a regular, que no haya una autoridad que diga, oye, no puedes hablar mal del tipo de la esquina porque pidió un whisky en vez de tú que estás culeando, eso no. Pero sí me interesa saber qué están hablando en esa esquina, si ese rumor se va a esparcir en todas partes. Ok, entonces más bien sería como chismoso del barrio. O sea, un poco me escucha, pero no. Porque los chismes importan. Sí, claro. Ah, bueno, claro. O sea, ahora, un chisme, ese es ya un poco retomando la pregunta de redes, un chisme de esos podría cambiar el curso de una elección o no. Bueno, el chisme de los emails de Hillary Clinton cambió el curso de la elección. No sé si el chisme, la acción que tomó el FBI unos días antes de la elección de reabrir el caso por un falso indicio, sí, parece que sí tuvo una incidencia en el resultado. Yo creo que pues sí, o sea, sí pueden tener un impacto en la elección, pero ¿qué es una campaña? Sino una inmensa competencia por tratar de influir en el electorado. A la buena, a la mala, a como se pueda. ¿No? Por eso yo insisto que la premisa siempre tiene que ser, de un modo u otro, confiar en el criterio que tienen las personas para discriminar información. Entiendo que es un criterio frágil y que todos somos de alguna manera susceptibles de caer como en ciertos sesgos de confirmación o meter la cabeza en estas cámaras de eco donde solo escuchamos aquello que queremos oír y aquello que confirma nuestras creencias. O sea, no digo que el criterio de las personas sea algo como muy fuerte e invencible, pero es lo mejor que tenemos. Finalmente, yo prefiero confiar en el criterio de los electores que confiar en el criterio de los burócratas, para bien y para mal. Solo apuntaré una cosa porque tu pregunta me parece central, y creo que todavía hoy en México no hay rumor ninguno en redes que pueda influir en una elección, pero puede haber un rumor en redes que equivocadamente toma un medio tradicional que cambia fundamentalmente una elección, o que toma mal un medio tradicional que puede cambiar una elección. Porque hoy todavía los medios tradicionales, la tele, la radio, algunos periódicos, algunos portales, etcétera, tienen una influencia muy importante. Ese es el peligro. El peligro es cuando ese rumor del VAR no pasa los protocolos que tienen que pasar y llegan a la tele o al radio o a donde llegan, porque todavía hay un pacto de credibilidad entre la radio y la tele, ¿no? Por más que esté deteriorado, todavía existe. Ah, no. Es que una cosa es que lo leí en mi tele, pero otra cosa es si lo dice no sé quién a las 7 de la mañana en el radio o a las 8 de la noche en la tele. Ese es el peligro de esos rumores. Creo que el ejemplo de Hillary Clinton está muy bien, es decir, nadie se dio a explicar eso. Es decir, lo subieron a las redes sin mucha explicación, a los medios tradicionales sin mucha explicación, solo como repetición y tuvo consecuencias de verdad. Pues, por supuesto, que rumor en las redes sociales, si llega ya, puede ser muy grave. Ok, bueno, esta ya es la última pregunta para cerrar, que me hicieron en internet, es ¿dónde creen que puedan tener mayor espacio de influencia y de incidencia en las redes sociales? ¿En una elección federal o en una elección local? Es una buena pregunta. Eso es lo que normalmente contesta la gente cuando no tiene una buena respuesta. Pero yo, digamos, diría la respuesta posiblemente más frustrante, pero también más honesta, que es depende. Depende de cuánta penetración tengan las redes sociales, por ejemplo, en una localidad, ¿no? Difícilmente va a ser lo mismo para una elección de alcalde en Guadalajara de lo que puede ser a lo mejor en Tapachula, digo, por poner dos ejemplos así un poco aleatorios, ¿no? Yo creo que a lo mejor también ocurre que el papel en mi opinión, esto es una opinión, en mi opinión, a nivel federal, las redes tienen como este poder de crear de alguna manera la sensación de que lo federal existe. Digo, que tú estés en Chiapas y el otro esté en Tamaulipas
y el otro en Sonora, cuando hablamos de México estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que tiene en muchos sentidos una dimensión un poco ficticia, ¿no? A nivel local no, porque habitas el mismo lugar, ¿no? Porque puedes verte persona a persona, porque lo que pasa ocurre en tu contexto inmediato, ¿no? Entonces yo creo que depende, desde luego, pero en general pensaría que dada la magnitud, la escala de la política federal, corremos incluso mayor peligro en términos de estos rumores o estas falsedades en ese nivel que a nivel local, porque es mucho más fácil también verificar la información a nivel local, ¿no? Las redes que existen, no las redes sociales de adeveras, pues no las virtuales, con toda la problemática que es esa distinción, pues hacen más difícil quizás la posibilidad de que se esparza o que corra información falsa, ¿no? Cuando la información es falsa, pero nada más, en la pregunta yo creo que el Bronco es un buen ejemplo. Yo creo que en ciertas condiciones, en un estado muy urbanizado, donde buena parte del padrón está en Monterrey y sus alrededores, por supuesto, sus municipios conurbados, en donde es una sociedad bastante más rica que otras, es decir, con acceso a las redes y etcétera. Evidentemente, el Bronco hizo una campaña muy apoyada en redes y ganó. Y la hizo ahí. Me parece que lo federal es mucho más complicado porque el país es más diverso, el país tiene otro tipo de diferencias sociales, la penetración de las redes sociales no es la misma en una parte que en otra, pero sí me parece, decía Carlos Guadalajara, y creo que tiene razón, me parece que en otras zonas urbanas del país, me parece que hoy varias alcaldías podrían jugarse solo en Facebook, y ahí podrían ganarse, ¿no? Alcaldías de este tipo de ciudades con un poquito más de desarrollo, menos desiguales, etcétera, como le pasó a Bronco, podría suceder. No veo muchas, pero sí algunas en donde eso puede ser fundamental y se puede hoy ganar una elección así. Me parece que sí. Ok, bueno. Pues, a ver, me hacen una última pregunta. Última. Sí, última, sí. En la difusión del periodista respecto a la información sobre autoridades electorales, ¿debe mejorar su metodología en cuanto a sus mensajes hacia el electorado? A ver, otra vez. A ver. O sea, que si las autoridades tienen que mejorar su concepto del electorado. Sí. ¿Cuál sería la...? Híjole, aquí voy a estar de acuerdo con Carlos Bravo en una cosa, por lo menos. Híjole, de verdad, no podemos poner en el Instituto Electoral estatal o federal que los ciudadanos voten. Al único que le interesa que los ciudadanos voten son los partidos políticos. Debe ser trabajo del ¿no? Esto que vemos de vamos a tener una intercampaña donde nos van a llenar de mensajes súper positivos de cómo votar es muy bueno. Si no te lo enseñaron en la escuela, si no te dieron clases de civismo, si no te lo enseñaron en tu casa, si no es tu necesidad, si no crees que tu voto sirve para algo, no importa cuántas veces caras bonitas en un parque te digan tú decides por México, vas a ir a votar. Y por otro lado, pues que eso hacen los partidos, pues, si los partidos son los que quieren el voto ciudadano. Sí me parece, digamos que por más que hemos hecho, seguimos teniendo problemas de voto, pero es porque el voto a lo mejor no sirve para mucho. A lo mejor los ciudadanos todavía sienten que no sirve para demasiado. Eso es culpa de los partidos políticos, de las clases de civismo y de los que hoy los representan, que no los escuchan. Entonces, yo para qué voy a volver a votar. No creo que sea labor de los institutos, sé que hacen, sé que tienen que gastar ese dinero, sé que por ley lo tienen que hacer, pero por Dios, sí tenemos parte de las regulaciones, poner responsabilidades donde me parece que no están, que es que venga el Consejo General de Liga a decir, sé buen mexicano y vota. No, esto no es nada. Yo coincido plenamente con lo que dice el profesor, solamente añadiría que quizás sí puede mejorar la comunicación de las autoridades electorales en términos de explicar lo que hacen y lo que pueden y no pueden hacer. Por ejemplo, creo que el Tribunal Electoral tiene enormes oportunidades para mejorar la comunicación de sus decisiones, ¿no? Estemos de acuerdo con ellas o no, hay un proceso de deliberación, hay una consideración, digamos, de las normas aplicables y, digamos, lo primero es no nos los expliquen como abogados, explíquenos como gente común y corriente. Y lo mismo con el Instituto Nacional Electoral.
Yo creo que ahí es muy importante para evitar este efecto piñata que mencionaba yo al principio, de que cuando los partidos algo no les gusta, ya sabes, directamente vamos a darle la piñata sobre todo del instituto, no tanto al tribunal, pero también un poco al tribunal. Ahí es una oportunidad para defenderse. Entiendo que desde luego es difícil de pronto defenderse de las propias instancias que están regulando, pero en la medida que esas instancias de pronto los agarran de sus puerquitos, pues la política de comunicación del instituto del tribunal podría ser mucho más eficientes para evitar ese efecto piñata, ¿no? Sí, creo que el espacio de la pedagogía electoral, de explicar un poco dentro de esta sobreregulación, creo que sí hay un tema de que está tan sobreregulado que entender muchas cosas es muy complejo y creo que hay un espacio ahí para decir, bueno, hagámoslo más sencillo, en lugar de venirme a decir vota, pues te voy a explicar más bien dentro de las coaliciones, con tu boleta súper complicada, cómo votes, ya si quieres, pero cómo votes. Para que no se anule tu voto. Exacto, ya. Un poco esa podría ser una opción. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Va a estar disponible en la página del eleccionario este conversatorio para quien lo quiera volver a ver o ver por primera vez. Gracias. Muy bien. ¿Me regalan una fotografía? Sí, gracias. Perdón, muchas gracias. Con los papeles.